Si ahora mismo estás ahorrando dinero en el banco, estás cometiendo un suicidio financiero. Y lo peor es esto, nadie te lo va a decir. Ni tu banco, ni tu gobierno, ni tu familia. Porque todos tienen interés en que te quedes exactamente donde estás. Los ricos nunca usan su propio dinero. Nunca. Esto no es un secreto susurrado entre amigos en una cena. Es el mecanismo más poderoso del capitalismo moderno. Y lleva décadas ocultándose a plena vista, literalmente frente a tus ojos. Mientras tú trabajas 40 horas a la semana, guardas lo que ahorras en una cuenta que te paga un 0,5% de interés al año. Hoy te voy a mostrar el secreto matemático exacto de cómo el 1% se hace millonario endeudándose y no paga impuestos. Cero impuestos. Pero para que puedas verlo, primero necesitas entender por qué llevas años siendo engañado. Porque si no destruyes antes la mentira que te han implantado, la verdad no puede entrar. Quédate hasta el final. Lo que viene en los próximos minutos redefinirá por completo tu relación con el dinero. ¿Sabes cuánto vale hoy el dinero que tenías hace 5 años? Menos. Siempre menos. No porque hayas gastado nada, sino por un mecanismo silencioso, completamente legal y brutalmente eficiente llamado inflación. Y la inflación no es un fenómeno natural como la lluvia o el viento. Es una política. Una decisión tomada por personas en traje en edificios de mármol. Estas personas imprimen dinero cuando les conviene y cargan esa pérdida de valor directamente en tu cuenta de ahorros. Cuando el Banco Central imprime dinero nuevo, el tuyo vale menos. No en papel. No en el número que ves en pantalla, sino en poder adquisitivo real. En lo que puedes hacer con él. Esto es el robo más sofisticado de la historia de la humanidad. Porque no deja rastro, no tiene un culpable visible y el ladrón es la misma persona que imprime el dinero. Mientras tanto, tú ahorras. Con disciplina. Con sacrificio. Renuncias a vacaciones, a experiencias, a inversiones. Depositas ese dinero en el banco y te sientes responsable, prudente, inteligente. Y el banco presta ese dinero que duerme en su caja a otros al 8, 10, 12% de interés. A ti te da un 0,5%. Cuando le apetece. Este sistema no está diseñado para que prosperes. Está diseñado para que produzcas, ahorres y te empobrezcas en silencio. La clase media trabaja por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Has oído esta frase miles de veces y probablemente la has ignorado miles de veces. Hoy vas a entender exactamente qué significa. Esta es la única pregunta que nadie te hace. ¿Cuál es la diferencia entre la deuda que te arruina y la deuda que te libera? Porque hay dos tipos de deuda. Y confundirlas es el error financiero más caro que comete la clase media. Primer tipo, la deuda de los pobres. Lo digo con precisión, no con crueldad. La deuda de los pobres es aquella que saca dinero de tu bolsillo cada mes pero no te da a cambio nada que genere más dinero. Una tarjeta de crédito al 25% de interés para comprar una televisión. Un préstamo personal para irse de vacaciones. La financiación de un coche que pierde el 20% de su valor en el momento en que sale del concesionario. En este tipo de deuda, cada euro de interés que pagas es un euro que trabajó para ti y ahora trabaja para el banco para siempre. Sin retorno. Segundo tipo, la deuda de los ricos. Y el sistema quiere exactamente que no entiendas esto. Porque si lo entendieras, todo el juego cambiaría. La deuda de los ricos es la deuda que mete dinero en tu bolsillo. O la que compra un activo que genera más dinero del que cuesta la deuda. Que esto se llama apalancamiento. Y es la herramienta más poderosa del mundo financiero. No la más compleja. La más poderosa. Un ejemplo concreto. Tienes 50.000 euros. Primera opción, los metes en el banco. Con una inflación anual del 4%, en 5 años el poder adquisitivo de esos 50.000 será de aproximadamente 41.000 euros. Sin mover un dedo, sin gastar nada, perdiste 9.000 euros. Solo por existir dentro del sistema. Segunda opción. Usas esos 50.000 como entrada para comprar un piso de 200.000 euros con una hipoteca a tipo fijo del 3,5%. Alquilas ese piso. El alquiler cubre la hipoteca y te sobran 300 euros al mes.
El valor del inmueble históricamente sube entre un 3% y un 6% al año. En 5 años tienes un activo que vale 230.000 euros o más. Estás pagando la deuda con el dinero de otra persona y generas un flujo de caja mensual positivo. ¿Qué escenario te hace más rico? La respuesta es obvia. Y aún así, el 95% de la población elige la primera opción. Porque les dijeron que la deuda era peligrosa. La deuda no es peligrosa. La deuda mal utilizada es un desastre. La deuda bien utilizada es el motor de toda la riqueza que ves en el mundo. La matemática del 1%. ¿Por qué los ricos piden prestado incluso cuando tienen dinero propio? Por 2 razones. Primera, el retorno sobre el capital. Si inviertes 1.000.000 directamente al 8%, ganas 80.000 euros. Si usas ese millón como garantía y pides 4 millones más, inviertes 5 millones y generas 400.000 euros. Menos el coste de la deuda, 160.000 euros al 4%, te quedan 240.000 euros netos. Usando dinero que no es tuyo. Segunda, los impuestos. Cuando ganas dinero trabajando pagas entre el 30% y el 50% en impuestos. Pero si en lugar de vender tu activo pides un préstamo contra él, ¿ese dinero no es renta? Es deuda. Y a la deuda no se le aplican impuestos. El multimillonario no vende, pide prestado, vive de ese préstamo y su patrimonio sigue creciendo sin tributar. Esto no es evasión fiscal. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Para ellos. ¿Qué hacer ahora? Primero, el ahorro es una herramienta, no una virtud. Solo tiene sentido si ese dinero va a usarse como capital o entrada para un activo. El dinero dormido no es seguridad, es deterioro lento. Segundo, distingue los 2 tipos de deuda con una pregunta. ¿Esta deuda mete dinero en mi bolsillo o lo saca? Ahí está la línea entre 2 mundos financieros. Tercero, el apalancamiento no es para temerarios, es para los que entienden los números. La próxima vez que veas una oportunidad, antes de decir no tengo dinero, pregúntate si puedes acceder a ella con deuda bien utilizada. Aunque te lleves esta información, si no sabes negociar con un banco ni estructurar un crédito para que el activo pague la deuda, todo quedará en teoría. Y la teoría sin aplicación es entretenimiento intelectual caro. Si sientes que llevas años jugando con las reglas equivocadas y estás listo para entender el sistema antes de intentar ganarlo, suscríbete. Hoy aprendiste que los ricos se enriquecen endeudándose y que el ahorro mal entendido es la trampa más elegante del sistema. Pero falta una pieza, ¿qué haces con el dinero líquido que ya tienes? El efectivo sin estrategia solo espera devaluarse. En el siguiente video te muestro exactamente en qué orden moverlo para ponerlo a trabajar desde el primer día. Haz clic ahora. Cada día que ese dinero duerme, el sistema ya está cobrando su comisión.